saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección Respondiendo por Biblia. Me han hecho algunas consultas en su momento, lo cual me lleva a presentar este tema el día de hoy. ¿Es el anticristo un ser de carne y hueso? Esto tiene que ver con el área teológica de la escatología, las cosas que la Biblia enseña respecto del fin de los tiempos. ¿Por qué hago este alcance? ¿Y por qué quiero presentar este tema? No en extenso, no muy profundo, quizás una pincelada, pero que nos va a ayudar a entender algunas cositas importantes. Porque muchos están asociando la inteligencia artificial con la bestia o anticristo que habla la Biblia. Entonces, aventuradamente algunos están diciendo que el anticristo es el sistema que gobierna el mundo, el fin de los días o al fin de los días, y otros, dado la tecnología y el avance científico de estos tiempos, argumentan que literalmente el anticristo o bestia que habla la Biblia es la inteligencia artificial por toda la flexibilidad que ofrece, incluso para falsificar de una manera extraordinaria cosas reales presentadas en videos como que fuesen algo genuino. Pueden falsificar personas, escenarios, videos, situaciones que han ocurrido. Pueden presentar bajo la inteligencia artificial algún personaje de eminencia, lo pueden hacer decir lo que ellos quieran o hacer lo que ellos deseen. Entonces, argumentan que el anticristo, la bestia, como la Biblia también le llama, principalmente ese concepto, no es un personaje, no es un ser humano, no es una persona de carne y hueso, sino que es una tecnología muy avanzada y otros que es el sistema corrupto del fin de los días. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver 3 pasajes de la Escritura, lo que dice Pablo, el apóstol, y lo que dice Juan en una de sus cartas y en el libro del Apocalipsis. Vamos entonces rápidamente, sin ser un estudio, vamos a ir segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, ahí vamos a tener nuestra base, y al mismo tiempo el primer punto de apoyo para responder por Biblia, que la Biblia sí muestra que el anticristo, la bestia, es una persona de carne y hueso. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 4. Y el subtítulo es muy claro: manifestación del hombre de pecado. ¿Cómo le llama Pablo a este personaje? Hombre de pecado. Yo creo que ya la Biblia está respondiendo. Dice así la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, pues objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica en su segunda carta
una iglesia joven que desde su formación vivió grandes momentos de persecución propia, interna prácticamente desde la misma iglesia. Una de las grandes luchas que enfrentó la iglesia en los tiempos de Pablo, y por qué no decirlo Pablo mismo, fueron dos tipos de ataques del enemigo contra la iglesia. El ataque externo, con todo tipo de filosofías y ciencias extrañas, y los ataques internos, desde los grupos más duros religiosos, que no podían aceptar una salvación gratuita, sino que le tenían que ellos agregar la obra de la circuncisión, los judaizantes. Pablo duramente en algún momento le llamó los perros mutiladores de la carne. Entonces esta iglesia de Tesalónica, uno de los ataques fuertes que también sufrió fueron las falsas enseñanzas. Ya en los días de Pablo había falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles que estaban perturbando a la iglesia. Y una de las peores enseñanzas era que Cristo ya había retornado. Y Pablo le dice, no, escúchenme bien, no se dejen mover de su forma de pensar. A todas las señales dichas, anunciadas, Pablo deja dos señales claras para saber cuándo es el retorno del Maestro: la gran apostasía y la manifestación del anticristo. Aquí hay algunos críticos que dicen Pablo que no está hablando de arrebatamiento. Lo que pasa es que Pablo hace una separación: la venida del Señor Jesús y la reunión de la iglesia con Él. Son dos eventos. O podemos decir que son dos situaciones de un mismo evento. Es decir, el evento de la segunda venida de Cristo va a tener dos partes: arrebatamiento y venida visible. Sencillo de entender. La reunión con Él es la iglesia siendo arrebatada. Pero pone como antecedente dos grandes señales: la gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Por Biblia entendemos que no se podrá dar esto hasta que la iglesia sea arrebatada. Pero la iglesia ya en tiempo presente está viendo un cuadro muy cercano, a menor escala sí, de lo que será el tiempo tribulacionista, donde un sistema corrupto va a levantar a un superhombre. Entonces ya la Biblia va descartando que el anticristo, la bestia, sea un sistema, porque apoyado por ese sistema va a ser levantado. Le sugiero que lea Daniel, a partir del capítulo 7, 8, 9. Esos tres capítulos léalo en secuencia y se va a dar cuenta que van a haber 10 reyes, 10 naciones que van a apoyar el surgimiento de un hombre. Eso ocurrió en el tiempo pasado, porque la escatología también tiene que ver con preterismo. ¿Qué significa preterismo? Que esto es cíclico. Cada tanto en la historia han surgido situaciones que son un reflejo de lo que ocurrirá al fin de los días. Así como en el contexto que enseña Daniel respecto a Antíoco Epifanes IV, uno de los sucesores de Alejandro Magno, el gran rey macedonio que fundó prácticamente el gran imperio griego, que a su muerte 4 de sus generales se dividieron prácticamente el mundo de aquel entonces. Uno de esos generales tuvo descendencia, y esa descendencia muestra uno de ellos que prácticamente fue un tipo de anticristo en todo su contexto. Entonces ya la Biblia evidencia con prototipos que es un ser humano, o va a ser un ser humano. Y acá Pablo está diciendo, mire, le denomino el hombre de pecado. Algunos teólogos sugieren y creen que va a ser Judas que va a resucitar. ¿Por qué? Porque también se le llama el hijo de perdición. El hijo de perdición, y aquí lo hemos leído. No puede venir el Señor Jesucristo antes que venga la apostasía, ¿cuál? La de la iglesia, pero también un desorden caótico en el mundo. Eso también es un tipo de apostasía, una total ausencia de fe en el mundo. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en San Juan 17, en la oración maravillosa que hace Cristo al Padre antes de retornar, ora por los discípulos y dice, Padre, todos los que me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. ¿Cuál? Judas, para que se cumpliera la escritura.
Ahora, aquí presenta unas características fundamentales, el cual ya sigue manifestando que es un ser humano, es un individuo, no un sistema ni una inteligencia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, pues objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, este hombre de pecado, hijo de perdición, bestia, como le va a llamar Juan en el Apocalipsis, anticristo, como le llaman en una de sus cartas, va a ser un individuo que se va a oponer a todo lo que es cristianismo genuino, un enemigo total de Cristo, pero al mismo tiempo es un opositor que él quiere suplantarlo. Es uno que está en contra de, pero que al mismo tiempo se pone en lugar de. Mire qué interesante. Vamos a ver que así como hay una Trinidad gloriosa, hay una Trinidad satánica. Y nos va a quedar mucho más claro que van a ser dos individuos los que van a llevar al mundo a la adoración del diablo en forma plena. El anticristo y el falso profeta. Con el falso profeta ocurre exactamente lo mismo. Hay quienes dicen que el falso profeta son las falsas religiones y los falsos movimientos espirituales. Así como el anticristo es apoyado por un sistema corrupto y por tecnologías perversas, el falso profeta, para engañar al mundo y llevar a la adoración al mundo hacia el anticristo para que el diablo lo reciba, se ha apoyado a través de las épocas por las falsas religiones y los falsos movimientos espirituales. Es sencillo de entender. Vamos ahora a lo que enseña Juan, el apóstol, mismo escritor del Evangelio, mismo escritor de las 3 cartas, mismo escritor del Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Incluso en Reina Valera 1960, esta sección lleva el subtítulo El Anticristo. El Anticristo. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Pausa. ¿Cómo que el último tiempo? Sí, porque al surgir la iglesia comienzan los postreros tiempos. Surge la iglesia y comienzan los postreros tiempos. Que hayan pasado más de 2000 años, otra historia. Pero ahí comenzaron los postreros tiempos, los últimos tiempos. El asunto es que ahora el mundo, el sistema como tal, está viviendo los últimos segundos. ¿Bien? Bien. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué es un anticristo? Uno que es opositor de Cristo, pero que al mismo tiempo se pone en el lugar de Cristo. Es decir, es un enemigo de Cristo y el cristianismo, pero que suplanta o quiere suplantar para él tomar esa adoración y que tras bambalina el diablo la reciba. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Muchas veces el catolicismo acusa al protestantismo de ser los anticristos y van a lo que ocurre con Martín Lutero. Pero aquí Juan nunca estuvo hablando de eso. Juan está hablando de los que del mismo núcleo de la iglesia se transforman en estos opositores. Esos que nunca han nacido de nuevo, que nunca han sido genuinamente hijos de Dios, pero que Dios mismo permite que conozcan en parte el verdadero cristianismo, para después ser los opositores. No hay que olvidarse que Dios es el que permite estas cosas para el cumplimiento de sus planes y profecías. Porque si hubiesen, estoy en el versículo 19, primera de Juan 2:19, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito
como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y note por favor que está asociando al anticristo con la Trinidad verdadera. Porque vamos a observar que Juan enseña, así como hay una Trinidad verdadera, hay una Trinidad que suplanta, satánica. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que hay uno que es el anticristo del fin de los días que viene. Quizá en este tiempo ya está, pero no se ha manifestado como tal. Aunque la iglesia va a alcanzar a ver el sistema en el cual él va a imperar. Y lo está viendo, en parte. Pero así también ha habido lo que se llama el espíritu del anticristo, que trabaja a través de las falsas religiones. Aquí se une a lo que es el falso profeta, trabaja a través de las falsas religiones, pero en modo espiritual. Después va a ser un ser humano de carne y hueso que va a recibir toda la unción satánica para emular, imitar lo que hizo el Señor Jesús. Incluso van a falsificar la resurrección de Cristo en este personaje. Acá después, vuelta acá, en Primera de Juan, capítulo 4, nos va a hacer la diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el Espíritu de Dios siempre nos va a llevar al entendimiento que en Cristo hay dos naturalezas. Él es tanto Dios como hombre. El espíritu del anticristo va a negar o la deidad de Jesucristo o va a negar que Dios se hizo hombre. Es decir, el espíritu del anticristo, las falsas religiones, todo lo que predomina en algunas áreas, o niegan que Jesús es todo Dios, o niegan que todo Dios también se hizo todo hombre. Es sencillo de entender. Pero le digo, lea con calma Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 al 29, y se va a dar cuenta que ahí está hablando del anticristo, la bestia, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Y en el capítulo 4, desde el versículo 1 al 6, Juan nos explica cómo diferenciar lo uno de lo otro. Ahora rápidamente vamos al libro del Apocalipsis. Usted en casa, haga este trabajo. Lea todo el capítulo 13 y se va a dar cuenta que son dos personas, los seres humanos, uno surgido del poder político y otro surgido del poder religioso. Y la misma Biblia le va a ir explicando. Quiero centrarme yo en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Y quiero que observe que aquí se presenta una Trinidad falsa. Y entendamos, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tanto el Padre como el Espíritu Santo tienen esa naturaleza netamente espiritual. Pero en el Hijo, en su doble naturaleza, también se presentó como un individuo de carne y hueso, único y especial, el unigénito del Padre, el monogenes, el único e irrepetible, Cristo, Jesucristo, el Nazareno, todo hombre y todo Dios, en perfecto equilibrio en dos naturalezas. Y acá, Juan, cuando nos presenta los 1000 años y después el juicio, estoy en Apocalipsis 20, del 1 al 10 nos va a presentar los 1000 años, el milenio, la última gran dispensación, después del retorno de Cristo. Y desde el 11 al 15
nos va a presentar el juicio ante el trono blanco, el juicio final sobre los condenados. Y comienza el milenio atándose al diablo. Atándose al diablo. Mire qué interesante. Pero después, los que inauguran el lago de fuego, que no es exactamente lo mismo que el infierno, y quizás lo vamos a dejar para un nuevo, respondiendo por Biblia, para que veamos la diferencia, van a ser los que van a inaugurar ese lugar definitivo, eterno de condenación. ¿Quiénes? El falso profeta y el anticristo. Observe, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Diablo, bestia, falso profeta. 3 individuos. Ahora, consideremos algo. Aquí aparece que una de las primeras cosas que hace Cristo en su retorno es destruir al anticristo. Capítulo 19. Capítulo 19, versículo 20. Aquí está para entender esto. Cristo retorna visiblemente al mundo con la iglesia. Ya ha pasado el tiempo del arrebatamiento, ha pasado los 7 años de tribulación, y ahora Cristo retorna visiblemente al mundo. Ahí sí que todo ojo le verá. Porque sí, el arrebatamiento es secreto. Solo la iglesia preparada volará. Mire, Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Por eso lea Apocalipsis 13. Estos dos, no está hablando ni de un sistema, ni de una inteligencia artificial. Está hablando de individuos. Estos dos fueron lanzados vivos. Pregunta, ¿una inteligencia artificial tiene vida? No, es algo creado, es algo ficticio, es tecnología. Segunda pregunta, ¿un sistema corrompido social, político, administrativo es un ser vivo? No, no, son organizaciones humanas a beneficio o maleficio del hombre. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, ¿quién? Cristo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué significa esto? Cuando se van en contra de Cristo, está hablando de la Tercera Guerra Mundial, donde Cristo los destruye. Ahora volvamos acá a Apocalipsis 20. Se presenta el milenio con Satanás atado y se cierra con el diablo echado en ese lugar de tormento eterno donde ya estaban estos otros dos individuos. Y ahora en el juicio claramente se nos presenta que todos los que no están inscritos en el libro de la vida, que siguieron y sirvieron al diablo en base a ser marcados, esos individuos humanos también irán a plena condenación absoluta y eterna en ese lugar que está determinado. Pero note por favor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el diablo, el anticristo, bestia, hijo de perdición, hombre de pecado, falso profeta, una trinidad satánica, copiando, suplantando
la Trinidad bendita. Entonces, conclusión, son individuos al servicio de Satanás, donde Satanás ha provisto sistemas corrompidos y está propiciando, permitido por Dios, tecnologías capaces de poder engañar al mundo entero. Y también Dios ha permitido la proliferación a través de las épocas de muchas falsas religiones y movimientos espirituales para engañar al mundo. Pero finalmente, un individuo apoyado por naciones, en específico, apoyados por tecnologías, por economías y sistemas corruptos, tomará dominio del mundo. Pero apoyado por un individuo tipo papa, no digo que sea él, que va a eliminar toda religión, pero antes de eso va a unir todas las religiones en una sola, la religión del anticristo. ¿Para qué? Para que así como el Espíritu Santo presenta a Cristo como el único camino, verdad y vida que lleva a Dios, así el Hijo toda gloria da al Padre, y así el Padre recibe adoración de la creación. El falso profeta le ha preparado el camino al anticristo a través de falsas religiones, falsos movimientos, pero finalmente Dios permitirá que un individuo le prepare absolutamente el camino a este personaje desde la parte religiosa. Naciones, sistemas corrompidos y tecnologías poderosas con economías potentes levantarán a este superhombre que va a ser el opositor absoluto, pero el que quiere suplantar a Cristo, porque el primero que va a ser engañado es el pueblo judío. Y finalmente, este va a propiciar que toda la adoración que a él le tributen termine siendo para el diablo mismo. ¿Por qué ocurre esto? Porque sencillamente, desde siempre, desde que se reveló Luzbel, ha deseado lo que a Dios le pertenece. Tiene hambre y sed de gloria. Y a través de estos dos individuos de una parte del mundo la va a recibir. Consejo: no nos dejemos engañar, no nos dejemos mover, como decía Pablo los de Tesalónica, y hagamos lo que hacían los hermanos de Berea, los bereanos. Indagaban en las escrituras, analizaban a los predicadores de su tiempo y corroboraban por escritura, para nosotros por Biblia en estos tiempos, lo que se dice y se enseña. Lo que está fuera de la Biblia, lo que es mera especulación o lo que es de corazones infectados por la mentira, desechémoslo. El anticristo, al igual que el falso profeta, serán individuos y la Biblia lo presenta claramente. Consigna y lema para el día de hoy: solo Biblia es lo que alimenta al corazón del pueblo de Dios. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Resucitan los huesos.